En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, existía un sendero temido y evitado por todos los lugareños. Era conocido como el Sendero de los Lamentos, y se decía que estaba habitado por almas atormentadas y presencias malignas. Un grupo de amigos, desafiando las advertencias y atraídos por la promesa de una experiencia escalofriante, decidió adentrarse en el sendero una noche oscura y lúgubre. Desde el momento en que pusieron un pie en el sendero, sintieron una opresión en el aire, como si fueran observados por ojos invisibles. El silencio sepulcral se interrumpía ocasionalmente por susurros fantasmales y el eco de lamentos desgarradores. A medida que avanzaban por el sendero, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y danzando en los márgenes del camino. Los árboles parecían contorsionarse y sus ramas se extendían hacia ellos, como si trataran de atraparlos. De repente, una niebla espesa y helada comenzó a envolver el sendero, reduciendo la visibilidad a pocos metros. Los amigos se aferraron entre sí, temerosos de separarse y perderse en la oscuridad sobrenatural. En la distancia, se escuchaban pasos arrastrándose y susurros incomprensibles. Las sombras se retorcían y se contorsionaban, adoptando formas grotescas y retorcidas. Los amigos se adentraron más y más en el sendero, sintiendo como el terror los envolvía como una manta fría y húmeda. De repente, uno de ellos desapareció en medio de la niebla. Sus gritos de terror resonaron por el sendero, pero antes de que los demás pudieran reaccionar, el silencio volvió a reinar. El grupo restante, lleno de pánico, corrió en busca de una salida. Pero el sendero parecía interminable, una maraña retorcida de árboles y sombras que los confundían y los mantenían atrapados en su laberinto macabro. A medida que avanzaban, sus propias voces se mezclaban con lamentos angustiantes y risas siniestras. Sus mentes se nublaban y sus fuerzas menguaban, mientras el sendero los arrastraba cada vez más profundamente hacia su propia perdición. Finalmente, cuando parecía que no había esperanza, un rayo de luz tenue se filtró entre los árboles. Con un último esfuerzo, los amigos corrieron hacia la salida, dejando atrás el sendero maldito. A medida que se alejaban, el ambiente opresivo se disipó y los sonidos de lamentos y risas desaparecieron en el viento. Estaban libres del Sendero de los Lamentos, pero el recuerdo de la experiencia los perseguiría para siempre, recordándoles que algunos caminos ocultan secretos oscuros, y que hay lugares en este mundo que deben ser evitados a toda costa. Estas historias de terror perturbadoras son solo el comienzo de una serie de relatos que exploran los límites del miedo y la imaginación. Cada historia encierra un horror único y escalofriante, diseñado para perturbar la mente y dejar una impresión duradera en aquellos que se atreven a adentrarse en sus páginas. Pero ten en cuenta, lector, que aunque estas historias sean ficticias, siempre hay un ápice de verdad en ellas. Existen lugares siniestros, objetos malditos y fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión. El miedo y lo desconocido son una parte intrínseca de nuestra existencia, y a veces, la línea entre la realidad y la fantasía puede volverse borrosa. Así que, si alguna vez te encuentras frente a una mansión abandonada, un espejo antiguo o un sendero tenebroso, piénsalo 2 veces antes de desafiar su poder. Puede que te adentres en un mundo de pesadillas del que nunca podrás escapar. Y recuerda, la oscuridad está siempre al acecho, esperando su momento para envolverte en su abrazo gélido.